vamos a aprender a hacer el ancestral tela lenca aquí en Intibucá, Honduras. Estamos en el cacao, la comunidad lenca aquí en Intibucá, y se especializa la gente en tejido lenca. Vamos a aprender hoy. Mucho gusto, Lourdes. Buenos días, Jim. Aquí le tenemos un uniforme para el día de hoy. Gracias. Vamos a poner esta ropa sagrada del pueblo lenca. Sí. Bueno, mi gente, ya tenemos nuestro uniforme puesto. Son 5 pasos ancestrales para hacer el tejido lenca y hoy vamos a aprender cada uno de esos pasos. Y al fin del día, Lourdes me va a dar un examen final. Tengo que hacer un mantel para ser el primer japonés en aprender esta arte ancestral lenca. Bueno, Lourdes, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estoy iniciando lo que es el urdimbre. Se va poniendo la cantidad de conos que uno desea y el color que uno desea. Bueno, Lourdes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir poniendo este hilo en cada clavo que viene así para abajo. No entiendo muy bien qué exactamente estoy haciendo ahorita, pero ya vamos a ir viendo de que esto va a convertir en una obra de arte. Estas telas lo usaban la gente miles de años atrás. Hace como 20 años. Ah, esto es algo nuevo entonces. Sí, sí. La gente lenca entonces se vestía de otra forma. Sí, aquí ya terminé Ya. para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clavos. 6 clavos. Hoy voy para arriba. Ahora para arriba. Para arriba de Uy, nuevo. uy, ¿cómo es el horario que llevan aquí? Depende de lo que uno quiera trabajar. Son todas mujeres y viven aquí en el cacao. Sí. De 0 hasta el producto final, ¿cuántos días esto? Como 3 a 4 días todo el urdimbre. 3 a 4 días Sí. hasta que esto se convierta Sí. en esto. Sí. Es bastante trabajo. Mi gente, esto es una de las camisas que nosotros hemos vendido para la Fundación 1000 Escuelas. Y mira lo que tenemos aquí. En cada camisa hemos tenido una parte de la tela lenca producido aquí en el cacao de Intibucá para darle un toque 100% catracho. Yo la verdad no sabía que detrás de cada uno de esos eran tanto trabajo. Hoy vamos a vivir esta experiencia de aprender cómo es que se hacen todo esto. Bueno, ya terminamos con el primer paso. Vamos con el segundo. María, Sí, cuéntanos. Lo ponemos en este palito para amarrar y vamos amarrando hilo por hilo. ¿Es el mismo proceso que hace en Guatemala? Es diferente en cada país porque ya en Guatemala ya la gente de allá ya trabaja con máquinas y Con nosotros máquinas. no, ya son con las manos. Y uno de los desafíos, María, es que aquí en Cacao no hay electricidad todavía. Nos hace falta la luz porque aquí no tenemos luz en nuestros trabajos. ¿Tiene nombre este amarre, María? Nosotros le decimos hacer el nudo, agarra los Ok. dos hilos así. Ya le va a dar la vuelta, Más lento. va a agarrar el Ahí. hilo así Ajá. y le pone así en el dedo. Y ya le da la vueltecita al hilo Cuando dices dar la vueltecita, ¿en qué sentido? y le da la vuelta al hilo Así. así. No, se le pone en el dedo y viene esto y lo pasamos acá, acá. Ah, yo creo que sí entendí. Y ve, Ya entendí. Sí. De ese ángulo se ve mejor. ¿Cuántos hilos hay aquí, más o menos? 290 hilos. Casi los 300 aquí. Uno por uno. Uno por uno. ¿En Eso cuánto es lo- tiempo María puede hacer los 300 aquí? Yo son como 2 horas. Se lo agarra así, se lo agarra con Sí. la otra mano, Ujú. se da la vuelta. Ahí. Ahora pásale el hilo en medio del hilo. Ahí. Sáquele el hilo. Mire, ya prendió. Así. Sí, mire. Mira, mira el verde con el azul combinado ahora. Y me tardé unos 15 minutos para hacer uno y son casi 300. Cuéntanos de esa máquina, cómo funciona y cómo lo han elaborado. Esa máquina, hay un muchacho aquí del grupo que lo hacemos, la madera, todo el telar que le hicimos nosotros. Esta sí lo compramos de Guatemala, el metal, el peine que le hicimos Esto es nosotros metal para, aquí. sí, Sí. para pegar el hilo. Estos se llaman aviadores, estos palitos que levantan el hilo. Estos son los ponen los pies. Los pies, los pedales. Así, para- los pedales. Sí. Vamos a ver. Ahí Así, levanta el hilo, sí, pero con los dos. con uno nomás. Así, Sí, así, y el alternando. otro, sí. ¿Qué? ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Separando ¿Separándola? los hilos
para lanzar la lanzadera. Ahora vamos al paso 3, estiramos el urdimbre. Y María, ¿cómo escogen los colores? ¿Es como pedidos por clientes o ustedes ya tienen las combinaciones? Cuando nos hacen pedidos, sí, ya nosotros hacemos los colores que ellos necesitan. Y aquí veo que Mirna está haciendo algo. Sí, está estirando el hilo para que desate. Es la que tiene los brazos más fuertes. Sí. Mirna, ¿cuánto tiempo llevas en esta obra? 10 años. 10 años. Uy, ¿qué es eso? Un hombre de repente aparece con una gran hacha en el lomo. Son varios. José León, ¿de dónde viene con esa hacha? Vengo de trabajar del proyecto de electrificación. Ah, están poniendo los postes de luces que estamos viendo aquí. Ya están puestos, nada más venimos cortando para que la madera no estorbe los carros. Todo el camino ahí. Sí. Gran trabajo, yo veo que hay más hombres que vienen. Sí, aquí vienen atrás, todavía quedaron. Y mujeres también, todos están trabajando en ese trabajo comunitario. Claro, ese es un proyecto comunal donde todos debemos de trabajar. ¿Cuántos años ya llevan en la lucha para la luz aquí? 14 años de gestión, hasta ahorita se puede hacer realidad este proyecto. Felicidades, gran trabajo. 14 años de lucha para este pueblo de Cacao. No solo es artesanía, ya es la lucha para la electricidad también. Sí, y eso significa que posiblemente se pueda avanzar en el proceso de estas telas con máquinas. Yo creo que eso va a ser un gran ayuda, gran avance para los artesanos, porque ahora ya pueden tener maquinaria, más luz para poder ver mejor y hasta pueden estar escuchando más música aquí. Bueno, María, vamos a ver si yo puedo también. Agarra la mano, ponga así y viene esto. Se estira Con el dedo gordo sí, está con el dedo gordo se va liberando estirando. los nudos. Sí, los nudos. No es tanto jalar, es desatar. Sí. Ok, vamos a ver si al par de María puedo también. Mira la velocidad de ella. Y yo veo que ella hace algunas veces con la izquierda y cuando se cansa el brazo, cambia el brazo. Sí. Qué relajo aquí, parece pelo de Franklin en la mañana. ¿Cuánto tiempo tarda para este proceso normalmente? 3 horas porque eso es lo que cuesta. Tiene también. horas solo para hacer esto. Sí, cuando se enreda entonces ahí cuesta más porque aquí lo desatando. Bueno, mira cómo quedó este hilo bien hermoso. María, ¿qué sigue ahora? Chin, sigue el cuarto paso, que es desatar el urdimbre. Pero primero vamos a ir a desayunar. A desayunar. Sí. Vamos. Vamos. ¿Vives literalmente al par de del taller? Sí, al paso. Sí. Mucho gusto, padre. Mucho gusto. ¿Es su papá? Bastante joven y fuerte se ve. Mira, un molino en la casa. Qué bonito, María, la casa, el jardín, las flores, los perritos. Mira, enfrente de la casa de María, un recuerdo de Dios. Y se puede ver que la casa es hecha de adobe, porque es bien gruesa las paredes. Buenas, doña María. ¿Usted es la hermana de María? Soy la mamá. La mamá. Gran honor poder visitar a usted, conocer ese arte ancestral del pueblo Lenca aquí de Intibucá. Muchas gracias, doña Igual, María. mucho gusto. Pasa adelante, bienvenido. Aquí también tiene un horno 2x3 de la Fundación Mirador para que el humo salga bien eficientemente de la chimenea y no necesita usar tanta leña, ¿verdad? Con esto. Bueno, vamos a ver el proceso de cómo se prepara la comida aquí. Aquí nosotros cocemos los frijolitos, las tortillas, calentamos para las 12. ¡Wow! Haciendo los frijolitos. Hirviendo sale Y el café lo hacemos y lo echamos en termo. en termo para que esté caliente Para que todo esté el día. caliente, sí. Mira la pareja aquí, un poquito de cemento, barro blanco con barro rojo y pino también. Así se hace el adobe. ¿Cuántos años lleva este edificio, doña María? 17 años. 17 años. ¿Aquí hay luz en la casa ya? No. Una planta solar entonces, un panel. Wow, aquí de repente hay una hoja con un dibujo De un nieto que lo de un nieto. ¿Cómo se llama el nieto? Oseías Saldiel. Lo tiene de recuerdo siempre, padre. Recuerdo siempre. Sí. Ahí está el burrito. Ve, ahí está. Él es. Él es. Artista ya va. Don Sotero, cuando usted vio que su hija María comenzó a trabajar en las telas lencas, ¿cómo se sintió ver su hija en ese esfuerzo? ¿Cómo se sintió su corazón? No, animado siempre y nosotros le brindamos apoyo y ya luego nos gustó entre toda la familia, compartiendo experiencias con ella, que fue donde ya toda la familia empezó a tejer, Ah, toda la familia comenzó a Sí. trabajar con ella. trabajar con ella. A veces hay padres o hombres que no les gusta que las mujeres trabajen, que tengan visión así. En este caso de usted, la apoyó al 100%. Nosotros compartimos todas las iniciativas de ellos. Parece que ya doña María, Sí, ya está aquí. ya está. Frijolitos y cuajaditas. Eso es lo que Wow. nosotros comemos aquí. Y vengan los huevitos de gallina india. Y también el traje de usted es el típico de aquí de Intibucá. Este es mi traje, que Sí. mi madre me enseñó y no lo he perdido.
ella también vistió así Sí, y así viste la mi abuela, mamá y su generaciones. pañuelito y su vestido. Y yo también, yo no me gusta otros vestidos. Mira la tortilla. Cada ciudad tiene su forma distinta. Ayer fuimos a comer en Yamarranquilla, ¿verdad? Era muy diferente y aquí, ¿ves? Esos son los huevos indios. Las gallinitas les gusta poner en la casa, entonces allí pone ahí mismo. Ah, aquí cerca. Ah, se ve, mira, los colores un poco diferentes, Franklin, como más claritos. Suave, no es duro. Mira cómo lo corta con la cuchara súper fácilmente. Tiene como casi la consistencia de queso crema. A ver. La cuajada se le muele, Se le muele. Es cuajada molida. cuajada molida. Vamos a probar la cuajada molida con tortilla de maíz y frijoles. Mira, cuajada tiene una textura encantadora. Es más salada que una otra cuajada que probé en La Esperanza. Eso es lo que comía la mamá de Doña María, la abuela, la bisabuela, por muchas generaciones. Gracias, Lourdes. El huevo indio. Wow, mira, con razón, el color amarillo es intenso porque esto es orgánico, 100% natural de aquí, de la casa, no de cualquier granja. Un taquito, ¿eh? Así, frijolitos, cuajada, para el sabor. A ver si puedo doblarla. ¿Aquí está? Dobladito. Doña María, ¿y eso? Café Café aquí de Intibucá. de Intibucá. Nosotros tenemos la tradición de tomar café. La mañana a las 3. A las 3 de la mañana. A las 3 de la tarde. Ah, ya. de la mañana. Aquí tomo el café a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde 2 veces. Súper rico. Huele de las montañas. Años y años cosechando ese café en estas tierras. El aroma, el sabor, catracho. Wow, ¿qué es lo que trae? Taquitos para que nosotros comemos con café, Wow. hecho con nuestras puras manos. ¿Qué hecho artesanalmente? Doña María, muchas gracias. Qué privilegio poder comer pan hecho aquí. Increíble. Mira la forma que tiene esto. Son budincitos. Budincitos. Vamos a ver. Hacemos con las manos. Wow. Eso tiene un horno tradicional. Sí, un horno, sí. Sí. Así A ver, mira. Así, derritiendo el café cosechado de las montañas aquí. Una gran fusión de trigo y café. Dos comidas muy tradicionales aquí. Súper rico. Y el pan también es rico así también. Bueno, comimos muy delicioso. Bueno, sigo comiendo. Don Sotero nos quiere mostrar a la escuela que está en la comunidad, que dice que hay demasiados alumnos y faltan aulas. Y ahorita fíjese que siempre pasa cuando venimos a comer en un hogar, siempre dejamos algo económicamente para las familias y muchas veces no quieren aceptarlo. Entonces ahorita a la fuerza tuve que dejarlo a Doña María. Muchas gracias por la deliciosa comida. Don Sotero, qué bonito. Esas montañas tienen nombres. No, bueno, lo que son los árboles se llaman liquidámbar. Liquidámbar. Ah, no son pinos entonces. Pino es poco lo que hay. Ah, de aquí se puede ver como una iglesia de aquí. Sí, está otra aldea, Monquecagua. Sí. Todo es parte de la esperanza siempre. Intibucá. ¿Cuántas familias viven aquí en Cacao? 140 también. Bueno, vamos a conocer la escuela el 15 de septiembre. ¿Cómo está, profe? Es grande esa escuela. ¿Cuántos alumnos son, profe? 122. Todos esos son aulas. Este es un comedor que está ahí, pero ¿Comedor? está como aula ahorita porque no tenemos una. En serio, o sea, el comedor se lo han tenido que convertir en aula por falta de espacio. Sí. Buenas, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿En qué clase estaban ahorita? En ciencias naturales. En ciencias naturales. Profe, son varios grados aquí. Sí, 6 puntos y cuarto. Pero usted le da clase a los 2 grados. Sí, a los 2 grados. Sí. Wow. Profe, mucho gusto. ¿Cuál es la mayor necesidad aquí de la escuela? 2 aulas más y pues la dirección que está ahí en una parte bien pequeña. Wow, mira estos marcos que han hecho en la cancha de fútbol de Cabuya por falta de metal. Veo súper sano aquí el ambiente de los niños porque recordamos que no hay luz, así que los niños no tienen ese vicio de celulares, tienen sus juegos tradicionales y pasan corriendo. Es una de las razones por qué son tan rápidos en las carreras de maratones
atletas aquí de Intibucá. Bueno, ya comimos rico el desayuno. María, estamos en paso 4 ahora. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo María? Preparando el hilo para que pase en el peine. Wow, de repente se puso el pie abajo Para a la patear máquina. el pedal. Wow, Para está que moviendo. las mallas levanten el hilo para separar el hilo. Se quedó un nudo aquí, María. Hay que separar cada nudo. Sí, hay que separar cada uno. ¿Cuánto tiempo lleva este paso 4? 2, 3 horas, depende del timbre. ¿Cuánto tiempo en este arte, María? Como 10 a 8 10 años. años. Sí. Y el primer día que llegó, ¿cómo fue esa experiencia? A mí me costó aprender. Estaba frustrada, Sí. dolía la cabeza. Primero un timbre se me enredó, no lo pude desatar. Pero ya después fui aprendiendo. ¿Y Sí. cómo era su vida antes? ¿A qué se dedicaba? Y a trabajar con asadón al día. En el Iba campo. a trabajar en el campo. ¿Cuántas mujeres trabajan esta arte aquí en Cacao? Aquí en el grupo de nosotros sabemos 15 a 20 mujeres. Aquí no estamos todos porque las mujeres nos ayudan a trabajar, trabajan en la casa por los niños que tienen en la escuela. Depende en Sí. cuánto tiempo tienen libre Sí, vienen a trabajar. ahí trabajan ellas, entonces por eso ellas tienen sus telares en la casa. El siguiente paso es enredar el timbre que está desatado ya. Con la máquina ahora. Sí, con la máquina. Aquí está doña Lourdes preparando algo. Hay una rueda que está dando vueltas y vueltas. Rueda de madera y bambú. Uy, tenemos un problema. Lourdes Sí, cuando se reventó un revienta hilo, un es hilo. verdad. Y Sí. cuando pasa eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasarlo por el peine y pasarlo aquí en separador. Por ejemplo, si ese hilo faltara, queda el error acá en la línea. O sea, no se puede tener ni un error. De los 300 hilos que hay, no puede ni un error. Qué bonito. Aquí ya se puede ver la forma bien separado de todos los colores. Wow, está moviendo ya, otra vez. Mira, esto va moviendo más y más allá. Mira, 3 mujeres trabajando en conjunto. María está jalando. Lourdes está organizando esto. ¿Y ella cómo se llama entonces? También. Ah. Y Mirna, disculpe, pensé que era Lourdes, pero era Mirna todo ese tiempo dándole vueltas a la rueda. Vamos a ver si yo también puedo ayudar aquí. Así. Ahí nomás. Ahí. Así. Ya. Ya. Hasta ahí, porque ya, ya. hasta ahí está desatado. Wow, ya. puso. Eso es el freno. Sí. Puso un pedazo de madera para que sirva como un freno. Wow, estoy sudando ya. Esto es trabajo fuerte, Sí, María. Es fuerte. Sí. Sí. Eso cuesta. Wow, ¿puedo mover sus manos, María? Esos son manos que ha preservado la cultura del pueblo aquí. También es casada. No. No, ahorita no. No. Soltera. Sí. En búsqueda de la media naranja. Y veo que están los hijos de las mujeres aquí. Sí, ellos son los niños de... Ah, ¿es de Lourdes? Sí. ¿Cómo se llama el hijo de Lourdes? Se llama Kenneth. Kenneth. ¿Y cuál es el sueño que llevas en su corazón para Kenneth? Que salga adelante con sus estudios. Ahorita está en el kinder. ¿Usted está costeando, pagando los gastos a través de ese trabajo de las telas lencas? Y a través de esto estamos pagando las mensualidades, todo el kinder. Cada vez que un turista viene a comprar uno de esos productos, no solamente está llevando arte ancestral, también está apoyando la economía y educación de todos los niños de Cacao. Por eso les invitamos a nosotros, a los turistas que nos vengan aquí a apoyar porque es un trabajo que nosotros hacemos con nuestro esfuerzo. Vamos a observar a Nelly por unos segundos para tener una idea de qué exactamente está haciendo. Nelly, yo veo que eres bastante joven. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17. ¿Y cuál es el sueño que tienes con todo lo que estás ahorrando con esto? Yo pensaba estudiar música. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues sí, tocar. Guitarra. Y tal vez algún día estudiar en una academia de música. Sí, estudiar una... Sí me iba a poner, pero más bien en Esperanza parece que no hay. En Esperanza no hay todavía. Gran sueño de la joven Nelly, apenas 17 años. Tiene increíble visión y arte también. Vamos a aprender todo lo que tiene que hacer ahorita. Eso es como paso 5.5, creo. Ah, 4.5. Y los de color morado. Y es bastante. ¿En cuánto tiempo aprendió todo esto, Nelly? Varios días, meses. En un mes. Y ¡wow! Ok, vamos a probar eso. Para acá, ¿verdad? Así. Ve, disculpe. Ah, al revés lo hice. Para el lado del reloj. Mira, así. Y ella lo hace una mano aquí y la otra mano aquí. Vamos a ver esto. Mira así. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Ya terminó Nelly. Mira, unos 10 minutos de trabajo para preparar el hilo. Y mientras que Nelly está preparando eso, quise ver. Esta máquina son varias y se ve que todo es artesanal. Y mira cómo está
de tantos años de uso. Ellas mismas parece que lo mantienen y lo reparan con lo que pueden. Bueno, ya Nelly se alistó el hilo. Ahora está metiendo el color morado que preparó. Ya se puso en su posición Nelly. Tenemos que aprender cómo está haciendo eso ella porque entre un poco nos va a tocar el examen final de probar nosotros también. Se está pasando el hilo para abajo, después mueve la madera, mueve los pies para mover esto para arriba y para abajo y lo repite. Mira la velocidad en que trabaja ella. Te ves en un solo. Así como un instrumento musical que requiere mucha atención y concentración, ella lo hace a la perfección. Entonces, ahora me toca a mí. Sí. ¿Dónde pongo los pies? Abajo en el pedal. Aquí. Sí. Presiona el pedal derecho. Mira mi gente. Presioné y movió aquí. Presiona más. Ahí. Para que, sí. Ahí. Ahí. Wow, eso es bastante fuerte lo que tengo que empujar. Sí. Al lado derecho. Acá. Sí. Acá, adentro. Sí. O abajo. No, adentro. Adentro. Aquí. En medio. Tengo que levantar. Ahí. No. En medio del hilo. Pasa la lanzadera. ¿Cómo lo paso? Tíralo. ¿Lo tiro? Sí. Oculto. Así. Ahí. Váyalo pasando. Váyalo. Lo agarro. Sí. Siempre empujando abajo con los pies. Sí. Presiona el pie. Ahí. Para levantar más. Sí. Vamos a ver. ¿Sí? Mira cómo tengo espacio aquí. Eso es malo, ¿verdad? Sí. Entonces lo empujo para acá. Ahí. Así. Ahora. Bueno, vamos. El pie. Está cansada la pierna. Así es. Horas y horas. Es difícil porque tengo que mover el pie, mover la mano y mover la otra mano. 3 movimientos distintos en un solo. Sí. Es como bailar la salsa porque son la mano, los pies, todo. Sí, todo. Ahora pega el peine. Uy, se me estaba aflojando aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No importa. Exactamente. Mi gente, 10 minutos de trabajo y aquí es el resultado. Esto y esto y esto. Está sudando Nelly por estar viéndome. Yo creo que los nervios de... Pero porque le vas a arruinar. Acabamos de aprender el último paso. Cuando vienen los turistas con Marvin, ¿les dan chance para probar esto como yo también? Sí, para que aprendan ellos, para que ellos miren que cómo nosotros elaboramos el producto y ahí se dan cuenta que vale nuestro producto. Horas y horas de sacrificio. Sí, horas y horas de sacrificio. Jin ya aprendió a hacer los pasos, ahora le toca hacer Y la prueba final la prueba final de un mantel. Bueno, Chin, este es un ejemplo de cómo tiene que quedar ese mantel que vas a hacer. Eso se ve más grande de lo que pensaba. No sé, no la veo mucha confianza en los ojos de María. Ok, mano izquierda, pie izquierda. Sí. Abre aquí, se lo tira. Ya. Ahora, socar. Sí. Wow, puro trabajo espalda, trabajo remo, trabajo pierna. Sí. Y aquí en las alturas, pulmón también. ¿A cuántos metros arriba del mar estamos? A 1800 estamos. 1800 metros. Cambio la pierna, lo tiro. Sí. Oye, pega. ¿Cómo era? Ajá, de esta mano. Sí. Así. Sí. Dos líneas. Ahora estiro aquí. Ahí. Pega el peine. Ay. ¿Qué pasó aquí? Tiene que Peinar más. Sí, sí. Cuando estoy peinando, ¿puedo aflojar los pies? Sí. Ahorita se nos afloja el pie. Ahí. Hoy cuando pega el peine sí debe aflojar muy bien. Ahí. Pega más al peine. Ahí. Ve. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un problema. Jaló mucho. ¿Jalé mucho? Ok, no hay que jalar mucho entonces. Todo el mundo me está viendo. ¡Qué presión! Oh, puya. Primer japonés en aprender esta técnica que ya lleva años trabajo ancestral del increíble pueblo Lenca, que también son los corredores más rápidos de todo Honduras. Uy, ¿qué es eso? Entró como algo rojo aquí. Ahí el hilo se reventó, solo hay que amarrar el hilo. Entonces hay que buscar ahora el hilo que se rompió. Sí. Ahí está. Encontró algo Buscamos, entre la tela metálica. Sí, y vamos acá, a la malla. A la malla blanca. Sí, y pasamos en el agujero que tiene en medio. Oh. Dice María que solo tengo 3 minutos más para hacer la manta. Vamos a ver. Uy, ¿cómo se hace para esto? No me quiere soltar.
Está enredado el hilo. ¿Se reventó? Ahí está. Sí. María, el momento que te quedaste en un nudo en la vida, cuando usted se sintió que no había salida en la vida, como que estabas como a punto de ser derrotada. Seguir luchando en la vida para salir adelante. Entonces yo me puse a trabajar para criar a mi niña. O sea, su esposo le dejó a usted, Sí, su hija, su sí. hijo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo tengo atrás? esposo. Ya la niña tiene como 14 años. Hace 14 años. 14 años. Sí, me sentí un bajón porque dije yo cómo voy a crecer en mi niña, pero ya después dije yo no hay que trabajar para... No hay que rendirse jamás. Sí, no hay que rendirse jamás. Nunca Y hay que ahorita, tirarse la toalla. Claro. Y entonces seguir adelante y trabajar para sacar adelante a la familia. Ahora usted está ayudando a ella y después ella le va a ayudar a Claro, usted. sí, para que estudie y ella tenga una mejor educación. Un saludo a su hija aquí. Un saludo para mi hija Katy Michelle Domínguez. Solo tenemos ahora, ¿cuánto tiempo, María? 2 minutos. Sí, 2 minutos para que haga el mantel. Bueno. ¿Qué pasa? Se enredó con la roja. Sí, está el otro Muy hilo. malo, mira aquí. Está el otro hilo. Otro hilo reventaste. Chin, lastimosamente acabó el tiempo. ¿Qué? Acabó Ya. el tiempo y no lo hizo. Mi gente, no pasé la prueba final. En muchos retos que he hecho casi siempre paso, pero en ese caso los defraudé. Esto es demasiado difícil. Es mentira que en un día pueda aprender eso. Cómo quedó todo enredado. Yo creo que María va a tener que corregir los errores que hice. Pero bueno, lo importante es que hice el intento. Eso el intento. Sí, cómo elaborar nosotros nuestro producto. Aunque no pude pasar la prueba, vamos a ir a la tienda aquí de María y todas las artesanas para poder apoyarles con las compras de los productos. Vamos. Vamos. Aquí estamos en la tienda, es parte del mismo edificio. Aquí puede ver todos los increíbles productos hechos de tejido y tela Lenca. ¿Cuánto es el valor de cada uno? 300 lempiras. Ya aquí en el local a 250. Aquí 250. Sí. Si lo compra afuera vale unos 300. 300 o más, depende, hay que subirle el costo. Estos son más pequeños Esos son para los niños, 200. 200 lempiras. Sí. Wow, y eso mira qué largo y grande. Ese es un poncho para hombre. ¿El costo es? 280. Y esto es para Esa cargar cosas, bolsa así. Para cargar cosas, sí. Eso cuesta 180. La ropa típica con un bolso. Y tiene una bufanda, ¿verdad? Sí. Qué bonito. ¿Eso cuánto vale la bufanda? Eso cuesta 160. María, estos son manteles para las mesas. Para la mesa, para los sillones, para la cama. Para las tortillas. Sí. O cosas así. Para tapar platos también Sí, de comida. también. Eso es lo que vimos ayer, eso es hecho de pino. De pino. Collares. Mira, qué bonito. ¿Cuánto vale este? 100. 100. Sí. ¿Esta camisa cuánto cuesta? Ese cuesta 280. Y mira qué bonito el estilo esto, el bordado, el bolsillo con la orilla de las Tela mangas, tela Lenca. De ¿Cuánto Honduras. cuesta esto? Ese cuesta 250. 250 la mochila, wow. Son las colitas. Colitas de las mujeres. Sí, para ¿Cuánto? ponernos en el pelo. A 50. 50 lempiras. Sí. Y hay de niños, hay de Sí. mujeres, también hay... Vinchas. Wow. ¿Cuánto cuesta esto? 100. 100 lempiras. Esto voy a comprar para mi esposa, Jamie. María, ¿qué debo de comprar para mi bebé, Sofía? ¿Un poncho? Sí, aquel Ajá. pequeñito. Me encanta poder comprar estos productos que tengo puesto, más regalos, porque no solamente es increíble, no solamente es arte ancestral que estamos apoyando los sueños de cada mujer aquí de Cacao. Eso de bebé, qué bonito. Eso también es la misma tela Lenca aquí. Sí, es otro bordado. ¿Y esto cuánto cuesta? 300. 300. Sí. Bueno, vamos a llevar esto también para mi hija. Gracias, en serio, wow. Mira, me acaba de dar regalos para mi hija, Sofía. Gracias. Mi gente, fue una experiencia increíble. Logré aprender y ver con mis propios ojos cómo es el proceso con cada producto. Voy a recordar y pensar en el esfuerzo y sacrificio de las mujeres del cacao. La esperanza. Lastimosamente, Marvin, lo siento mucho, no pude pasar la prueba final. Sí, no es fácil, Chin, es una técnica muy complicada. Ellas lo hacen muy bien porque tienen muchos años de experiencia, pero a pesar de haber sido tu primera vez, lo hiciste muy bien y por eso te vamos a dar un premio. Vamos a ir a una cocina Lenca. ¡Hey! ¡Almuerzo! Vamos a comer. Muchas gracias. Gracias por
La gente que entonces que quiere hacer esta experiencia y más aventuras en Intibucá, ¿cómo puede contactarle? Claro que sí, puede contactar a Duarbe a través de su WhatsApp 3186-2191 o a través de su Instagram DuarbeHN o a través de su Facebook Duarbe. Kenia, ¿dónde estamos? Estamos acá en Pueblo Viejo. Antes de ir a almorzar a la laguna, tenemos que hacer esta parada. Tenemos un café espectacular. Un café en el medio de la montaña. Delicioso, delicioso, porque este clima lo amerita. Vamos. Vamos. De repente un gran edificio de adobe y madera en la cima de la montaña. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerte. ¿Vas a tomar café? Así es, vamos a probar el café de Intibucá. Rosquillas de cuajada, chin. Qué rico. Termito. Gracias. Tacita, chin. Wow. Ahí está. Antes de probar el café, yo quiero ver cómo es el ambiente. Qué bonito. Las almohadas bien bonitas, estilo lenca. Mira la mesa bien pintadas. ¿No? Brindis. Está muy bueno. En otros lados de Intibucá lo he encontrado el café súper fuerte. Y así el secreto, ¿verdad? Y eso no hay que decir a nadie. Es más dulce esto que otros que he probado en la zona norte. Esta es la cuajadita. Eso es la cuajada. De eso hace las rosquillas. Se hacen las rosquillas. Wow. Deliciosa. Kenia, ¿dónde estamos? Llegamos. Ahorita vamos a almorzar en Finca y Restaurante San Agustín, Laguna Madre Vieja. Esto estamos a unos 15 y 20 minutos de donde venimos. 20 minutos de Pueblo Viejo. Wow, Kenia, aquí es grande aquí. Es hermoso. Mira los retratos de Madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi. Bueno, mientras que esperamos para la comida, vamos a conocer ese ambiente porque estamos en la famosa Laguna Madre Vieja. ¿Por qué dicen el lago de la Madre Vieja? Esta es una laguna natural y le pusieron el nombre por la familia del propietario de ahora. Wow, mi gente, aquí estamos. Qué hermoso el pequeño muelle. Allá hay un bosque 100% natural, hoteles, lanchas, kayaks. Yo ayer escuché que se podía hacer kayak de noche, sí. Aquí se puede hacer kayak de noche, en serio. También. ¿Cuál es más romántico, en el día o en la noche? Para una pareja sería de noche. ¡Ay! Wow, mira esa, una estatua de una mariposa, pero falta la mitad. ¿Será que esa mariposa está buscando su media naranja? Estamos esperando que venga la otra mitad para completarla. Mi camarógrafo viene de Progreso en búsqueda de su media naranja. Pues aquí ¿Cuál? Aquí en Intibucá puede ser que sí. ¡Wow! Mira ahí. Ahora que están solteras todas. ¿Todas son solteras? ¡Wow! Aquí se quedó mi camarógrafo. Lo vamos a tener que llevar a Progreso al lado de la cuello. Hilario, ¿cuál es la historia del restaurante El Lago aquí? En tiempos antepasados, las señoras cuando andaban embarazadas, muchachas, venían a... Salía un pescado pequeñito y sale a la vez chiquitito que le llaman olomina acá y se secaba. Entonces venían a pescar con canastos y las mujeres que andaban gestadas perdían el bebé. ¿Qué? Luego se hizo un sahumerio, que lo hizo la Madre Vieja, por cierto. Y ya después ya podían pescar y todo, ya no había ningún problema. Ya podemos comer el pescado sin problema. El pescado, lo que gracias a quiera. Dios. O lo que usted quiera, sí. Bienvenido. Camarones también podemos. Camarones, lo que usted quiera. No hay problema. Gracias. Wow. ¿Qué es lo que tenemos aquí, David? Eso se llama entrada de chorizo. Bueno, vamos a probar la comida turística. Se pone el queso encima de Encima del chorizo, así. Qué rico. Delicioso. Bueno. Muy rico. Se mantiene la forma. Este queso no derrite tanto. Es un queso más duro. Sí, este es un camarón al ajillo y aquí tenemos lo que es una chuleta. No son nada pequeñas las porciones aquí. Enorme. Y para Gabriel, el plato de la casa. Pequeña. Vamos a degustar una deliciosa chuleta. Mira vamos la a chuleta. probar. Vamos. Bueno, vamos a probar el camarón al ajillo. Me encanta cualquier comida al ajillo. Y eso está muy bueno porque a veces el camarón es muy blandito. Esto me gusta porque cuando mastica sale bastante jugo. Vamos a ver qué tal las tajadas aquí de Intibucá con la salsa de ajillo, ¿qué dice?
crujiente y sabor al ajo. De las verduras 100% cosechado aquí en Intibucá. Hemos visto fincas de repollo, de papas, brócoli, un poco de todo. Vamos a probar el famoso brócoli aquí. Tenemos aderezo allá, pero ya sabes, me encanta esto de la salsa ajío. Saludable, delicioso y crujiente. Vamos a ver. Uy. Sale el humo, ¿ah? Uy. Qué jugoso. Tocó la suerte. Se mira súper caliente y rico. Bastante rico, no hay la palabra, tiene un sabor como profundo. ¿Lo querés probar, Chin? Delicioso. Vamos a probarla. Uy, qué caliente. Bueno, vamos con todo. Provechito. Muy rico, gente. Muy deliciosa la comida aquí en el restaurante San Agustín. Hasta el momento hemos tenido una experiencia muy bonita en Intibucá. Si vienes a La Esperanza, encuentras bosques bellos, ecoturismo y buena gastronomía. Lamentablemente, las carreteras y calles están en malas condiciones y hay poco apoyo para la preservación de la cultura lenca. Me siento que como el idioma, la cultura va desapareciendo. Pero espero que a través del turismo sostenible podemos recuperar las tradiciones y costumbres ancestrales como han hecho en el país hermano Guatemala. Si ustedes quieren apoyar las emprendedoras de Intibucá o participar en las actividades culturales como la fabricación de trajes lenca, aquí abajo dejo toda la información. Adiós, goodbye y sayonara.